En este video vamos a agregar dos conceptos que son sumamente importantes cuando hablamos de computación, y ellos son hardware y software. Cuando comenzamos a hablar de computación e informática, realmente esas eran las bases y se estaban refiriendo a esto que vamos a ver. Una computadora requiere realmente de hardware y software para ser considerada una computadora, ya que el hardware son todos los componentes que nosotros vamos a utilizar y el software es toda aquella programación que nos permite utilizar estos componentes. No puede existir uno sin el otro. Si por ejemplo hubiera hardware o estamos hablando de componentes o aparatos que no tienen software para su funcionamiento, pues estamos hablando de máquinas simples como motores, componentes mecánicos o cosas por el estilo. Por ejemplo, hay licuadoras que son muy sencillas, que solamente presionamos un switch y prende un motor y se apaga. Esas son consideradas máquinas que obviamente nos facilitan o nos simplifican un trabajo, pero no pueden llegar a considerarse parte de una computadora, ¿sí? O parte de la computación, ya que no llevan la parte de informática, en este caso el software o la programación que se encarga de procesar datos, de evaluar datos, de organizar, estructurar, digitalizar y todo lo que conlleva el procesamiento de información para que pueda considerarse una computadora. Digámoslo de esta manera, nosotros podríamos tener una computadora nueva, pero si no tiene programación, no tiene software, no tiene sistemas operativos, programas y todo eso, pues sería realmente una computadora inservible, porque simplemente la podríamos prender y no va a hacer ninguna función. Puede simplemente encender porque está alimentada de electricidad, pero no nos va a servir para nada porque no realiza ninguna función, no nos permite trabajar. Entonces, por esa razón es que el software es la otra parte que nos permite ver letras, figuras, procesar información o interactuar realmente con ese dispositivo. He aquí entonces una computadora que ya tiene todo lo que requiere para que podamos trabajar, procesar datos, digitalizar. Entonces, vamos a empezar a ver cuáles son los elementos que incluye cada una de estas partes, lo que es hardware y software. Por definición se dice que hardware, ¿sí? El hardware representa los componentes físicos y tangibles de una computadora, o sea, que pueden ser vistos y tocados. Esa es realmente una de las definiciones más comunes, aunque con la práctica te das cuenta de que hay elementos que a pesar de que los puedes tocar, no debes de tocarlos porque se dañan. Pero en teoría, o sea, es porque los ves físicamente, puedes tomarlo, ¿sí? Y con algunos guantes antiestáticos sí puedes tocarlos y procesarlos. En los talleres técnicos se ve mucho esto, pero si los manipularas de una forma física sin guantes o protección se dañarían. Por lo tanto, pues no podrías tocarlos. Entonces, lo que sí es que puedes verlos totalmente. Aunque algunos son parte interna de la computadora, nunca los vas a ver, nunca los vas a tocar, sabemos que existen allí. Por esa razón, en las categorías de hardware tenemos los más comunes como dispositivos de entrada, salida, dispositivos de almacenamiento y componentes internos. Entonces, los componentes internos son los que forman parte de la computadora internamente y muchas veces no los vas a ver, no sabes que existen, no sabes qué hay dentro de la computadora. Para ello se necesita tener un poco más de conocimiento técnico acerca de las computadoras y podemos ver entre ellos que dentro de una computadora hay lo que es discos duros, disipadores, fuentes de poder, la tarjeta madre que procesa toda la información, el procesador, módulos de memoria RAM y otros muchos componentes que quizás no vamos a mencionar en esta parte del curso porque son irrelevantes, pero sí es importante que sepas que existen. Entonces, cada uno de estos componentes, a pesar de que son componentes físicos, también incluyen una parte interna que ya tiene lo que es programación, tiene algoritmos, tiene informática, y que sabemos que una vez que se conecten y se pongan a funcionar con corriente eléctrica, van a seguir una serie de instrucciones y órdenes para los cuales ya fueron programados. Después contamos con lo que es los dispositivos de entrada y salida. Estos son los dispositivos que realmente tú sí puedes ver, manipular y tocar,
que ya están fuera de la computadora y nos permiten interactuar. Entonces, entre ellos tenemos lo más común, el teclado, el mouse, la cámara web, un escáner. Todo ello nos permite realizar lo que es la entrada de datos hacia la computadora. Después tenemos los que son los dispositivos de salida. Una vez que nosotros metemos información, nos devuelve un resultado. Para ello tenemos una impresora, un monitor, las bocinas, los auriculares, un proyector, etcétera. Y tenemos dispositivos mixtos, por ejemplo, lo que son las pantallas touch, que ya nos permiten tanto entrar la información y verla al mismo tiempo. Impresoras multifuncionales y otros dispositivos. Entonces, todos estos dispositivos tú sí puedes verlos, tocarlos, los recibes en la compra de una computadora o puedes ir a una tienda de tecnología y adquirirlos directamente y tú los agarras y los puedes conectar a la computadora. Son dispositivos que tú sí puedes conseguir y manipular directamente. Y luego tenemos lo que son los dispositivos de almacenamiento. En este caso, estos, a pesar de que tú también los utilizas, hay unos que son parte intangible, son parte de software que te permiten almacenar información y otros que sí los puedes tocar. Por ejemplo, las memorias USB, que son muy comunes, o los discos de almacenamiento externos. Pero existe ahora lo que es el procesamiento de datos llamado en la nube, que simplemente es un espacio en servidores externos, los cuales tú nunca vas a ver, no vas a tocar, pero sin embargo existen en otros edificios, en otros lugares, en otros países, y que tú tienes acceso a ellos a través de Internet. Más adelante vamos a ver un poco más de estos detalles y hacer algunos ejemplos de cómo puedes tú almacenar información en la llamada la nube. Entonces, todo esto que hemos visto es lo que comprende la parte del hardware, componentes físicos que podemos ver y tocar o que a veces no los vemos, pero existen dentro de la computadora en forma física.